Bueno, vamos a dar paso ya a la última sesión de la reunión, que es una miscelánea. Tenemos de las 12, bueno, un poquito de retraso, a las 2 de la tarde, y sin más retraso vamos a comenzar. La primera comunicación son modelos de aprendizaje automático como predictores del desarrollo de enfermedad renal crónica tras una lesión renal aguda. Presenta Alicia Cabrera Cárdenas del Hospital de la Princesa. Cuando quieras. Vale, antes de iniciar, quisiera agradecer al equipo de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid que nos colaboró en el trabajo. Soy Alicia Cabrera y represento al Hospital Universitario de la Princesa. A continuación les hablaré un poco de los modelos de aprendizaje automático como predictores del desarrollo de una enfermedad renal crónica tras la lesión renal aguda. La lesión renal aguda es una complicación frecuente en los pacientes hospitalizados, que condicionan una elevada morbimortalidad, e incluso en los pacientes en unidades de cuidados intensivos puede llegar al 50%. Dentro de sus complicaciones puede favorecer al desarrollo y progresión de enfermedad renal crónica, siendo dentro de sus factores asociados dependen tanto del individuo como también de las características del fracaso renal agudo, como la severidad, la duración del episodio, números de episodios, el porcentaje de recuperación de la función renal, su función renal basal y la presencia de proteinuria. Como sabemos, tanto el daño renal crónico como el daño renal agudo son factores de riesgo para eventos cardiovasculares. Por esa razón, la transición a enfermedad renal crónica es importante, ya que tiene una elevada prevalencia y, como lo he dicho antes, condiciona una elevada mortalidad en estos pacientes. La progresión a daño renal crónico depende del porcentaje de la pérdida de masa renal y esto a su vez está condicionado por la severidad del AKIN, como lo podemos ver en el siguiente gráfico. Por lo tanto, el diagnóstico precoz es fundamental. Actualmente usamos muchas herramientas para su diagnóstico, incluso ya contamos con nuevos biomarcadores. Pero actualmente tenemos otro tipo de herramientas muy novedosas que nos pueden ayudar, como los modelos de aprendizaje automático asociados dependientes de la inteligencia artificial. Estos modelos nos ayudan a predecir y clasificar los diferentes datos sin ser programados explícitamente. Su uso en la nefrología está en ascenso, sobre todo en la predicción del riesgo y el diagnóstico temprano de la lesión renal aguda. En los diferentes estudios se enfocan mucho en los pacientes críticos. Existen pocos estudios enfocados en enfermedad renal crónica y su objetivo principal es el diagnóstico precoz. Sin embargo, tenemos muy poca literatura sobre el uso de estos modelos en la evaluación de la transición a enfermedad renal crónica secundaria a una lesión renal aguda. Por todo ello, el objetivo de nuestro trabajo es desarrollar modelos de aprendizaje automático basados en inteligencia artificial para predecir el desarrollo de enfermedad renal crónica tras un episodio de lesión renal aguda. La primera parte del trabajo se hizo con una base de datos que teníamos en nuestro hospital. Se incluyeron a todos los pacientes con el diagnóstico de lesión renal aguda entre el 2013 y 2014. Se eligieron 3 modelos de aprendizaje automáticos basándonos en la bibliografía actual, árboles de decisiones, el Random Forest y el XGBoost. Se realizaron técnicas de preprocesamientos de datos y selección de las características o variables, mediante la eliminación recursiva de estas variables. Se optimizaron los hiperparámetros mediante el algoritmo de Grid Search. Este algoritmo mejora mucho la precisión de los modelos y evita el sobreentrenamiento de los modelos de inteligencia artificial. Se compararon los resultados usando métricas de evaluación, como la precisión, el F1 score, el recall y el área bajo la curva tipo ROC. Los resultados basales de los pacientes incluimos a 1.253 pacientes, con el 55% eran varones con una edad media de 76 años. Basalmente, el 43% tenía una enfermedad renal crónica basal con una creatinina media de 1,3 miligramos decilitro y un filtrado glomerular medio de 57 milímetros minuto. En las comorbilidades tenía un 76% de los pacientes hipertensión, 30% de los pacientes diabetes, el 45% de los pacientes dislipemia, el 20% cardiopatía isquémica, un 28% insuficiencia cardíaca y 24% fibrilación auricular y 22% neoplasias.
Se analizaron los datos mediante un lenguaje de programación tipo Python. Inicialmente se imputaron todos los datos de valores nulos mediante técnicas simples de imputación. Aquí se excluyeron los pacientes con un diagnóstico de enfermedad renal crónico, obteniendo una nueva N de 513 pacientes. Y se obtuvo que el 48,5% de los pacientes desarrollaron enfermedad renal crónica. Analizando los diferentes modelos de aprendizaje automático, se ve que el XGBoost es el mejor modelo, ya que tiene una precisión de 93,7% con un área bajo la curva de 0,98, como se puede ver en el gráfico. Entre las variables más significativas fueron la diabetes mellitus, la dislipemia, la edad, la escala de Bartel, el uso de los diuréticos, la presión arterial al ingreso, filtrado glomerular al inicio y al final del ingreso y el requerimiento de terapia renal sustitutiva. Explicando un poquito este modelo con palabras que nos podamos entender todos, que realmente es un poco complejo, este tipo de modelo es tipo algoritmo predictivo de aprendizaje automático de tipo supervisado, es el que más se está utilizando en el campo de la medicina, está diseñado para procesar datos heterogéneos, tabulares y estructurados, es decir, nuestros datos en nuestras bases de datos habituales. Por todo ello, podemos concluir que la transición de enfermedad renal crónica tras un episodio de lesión renal aguda tiene una elevada prevalencia. Por lo tanto, el diagnóstico precoz es fundamental. Dentro de los modelos de aprendizaje automático propuestos, el XGBoost es el modelo más idóneo, siendo capaz de predecir el desarrollo de enfermedad renal crónica a los 3 meses de un episodio de lesión renal aguda con una precisión de 93,7% y un área bajo la curva de 0,98. Actualmente contamos con múltiples herramientas para el diagnóstico temprano, sin embargo, creemos que este tipo de herramientas novedosas se pueden incorporar en nuestra práctica clínica habitual en un futuro, facilitando el trabajo y mejorando el diagnóstico en estos pacientes con el objetivo de mejorar la calidad de vida y evitar la mortalidad. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, son herramientas nuevas que nos facilitarán identificar factores de progresión. Los factores que nos muestras son prácticamente los clásicos. Y lo interesante yo creo que sería el seguimiento a largo plazo utilizando estas nuevas herramientas. Me imagino que eso habrá que implementarlo en la clínica habitual. ¿Cuál es la facilidad de implementar, la sencillez de implementar estas herramientas? Bueno, realmente lo poco que yo revisé y hablando con las personas que nos colaboraron, el incorporar la inteligencia artificial y todo este tipo de modelos en la práctica clínica habitual, de momento, es un poco complicado, porque no tenemos ningún modelo validado ya de por sí para un diagnóstico tanto de la lesión renal aguda como la enfermedad renal crónica. Hay múltiples investigaciones y múltiples estudios, pero se tiene que validar y para poder extrapolar a la población y al día a día el uso habitual de los médicos. Es muy interesante, de hecho, se abarca tanto en la nefrología como en el resto de especialidades, pero yo creo que aún falta un poco antes de incorporarlo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muchas gracias, Alicia. Gracias. Bien, pues a continuación la doctora Beatriz Gil Casares del Hospital de Sureste nos presenta una comunicación que va en la misma línea. Desarrollo de lesión renal aguda inducida por contraste en pacientes hospitalizados, de la estadística tradicional al machine learning. Hola, buenos días. La verdad es que, muchas gracias primero a la Somane por dejarnos contar este estudio que hemos hecho en colaboración con alumnos de Ingeniería Biomédica que ya llevan un par de años rotando en nuestro servicio. Para comenzar, quería empezar con esta fotografía que le vi al doctor Portolés y me gustó mucho, me recuerda a Somane en la granja y me sirve para introducir un poco de qué vamos a hablar, ¿no? Primero, una introducción así de lo que he aprendido un poco con estos alumnos sobre inteligencia artificial y luego hablamos un poquito del modelo que hemos desarrollado conjuntamente para la clasificación de pacientes con lesión renal aguda después de la administración de contrastes, que hemos visto que no hay nada publicado sobre esto. Entonces, sabemos que se estima que una enorme cantidad de datos sanitarios se está generando y ya las tenemos disponibles. Esto sería en torno a 25.000 petabytes, es una barbaridad, equivale a la lectura de 300 millones de libros. Entonces, nuestra hipótesis de este trabajo es por qué no utilizar ya esos datos que tenemos para intentar generar evidencia científica.
un poquito las diferencias estructurales entre una programación, un estudio tradicional y el Machine Learning serían que en el modelo tradicional nosotros le introducimos al ordenador los datos, le aplicamos unas reglas matemáticas y nos devuelve unos resultados. Sin embargo, en el Machine Learning lo que le hacemos es, le introducimos unos datos y le introducimos el resultado. Por ejemplo, le introducimos los datos de edad, comorbilidad y tiempo en diálisis y si el paciente ha fallecido o no. Y entonces el algoritmo el ordenador es capaz de hacer un algoritmo que nos prediga si un paciente distinto a estos va a desarrollar un daño, ¿no? Con lo cual, como han dicho muy bien en la anterior comunicación, sería como si el ordenador aprendiera solo a través de los datos. Resumiendo esta diapositiva tan abigarrada, lo que encuentro un poquito en la literatura es que el Machine Learning nos va a permitir la predicción y clasificación automática, minimiza los sesgos ya que lo realiza un programa informático y, bueno, algunos postulan que tiene mejores resultados que los métodos tradicionales simplemente porque analiza muchísimos más datos, es capaz de analizar muchos más datos a la vez. Entonces, ya un poco centrado en nuestro trabajo, sabemos que la KDIGO define la lesión renal aguda asociada como contraste como un aumento de creatinina mayor a 0,3 miligramos decilitro en las primeras 48 horas o un aumento mayor del 50% la primera semana. Sabemos que es más prevalente en los pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo si son diabéticos y también en los pacientes con cáncer, que aumenta la hospitalización de estos pacientes, que está aumentada la mortalidad, la necesidad de diálisis y también, nada despreciable, aumentan los costes de las estancias hospitalarias. Entonces, junto con los estudiantes nos planteamos el objetivo de analizar el desarrollo de fracaso renal agudo tras la administración de contraste en los pacientes hospitalizados y el uso de Machine Learning para su agrupación. Para ello, repasamos todas las historias clínicas informatizadas del hospital de los pacientes que habían estado hospitalizados y se les había administrado un contraste intravenoso. Y tuvimos 453 pacientes. Analizamos variables demográficas, edad, sexo, pues eso, por supuesto, creatinina al ingreso, o sea, antes del ingreso, al ingreso, durante, o sea, en el momento del TAC, a las 24, 48 y 72 horas, y también la hemoglobina, albúmina y glucosa en el momento del TAC. Y le aplicamos dos modelos de inteligencia artificial, Cummings y análisis de componentes principales. Les explico un poquito en qué consiste cada uno, porque yo también he tenido que estudiármelos. Bueno, el primero, análisis de componentes principales, consiste en todos este volumen de datos que tenemos del paciente, lo vamos a resumir en un punto, ¿vale? Que es lo que viene representado en esa gráfica de ahí abajo, en el que cada punto sería un paciente. Y luego le aplicamos el modelo Cummings, que lo que hace es distribuir esos puntos, los agrupa en grupos, digamos que en cada grupo estarían los pacientes que más se parecen y los modelos serían mejores cuanto más homogéneo fuera el grupo y cuanto más separado estuviera un grupo de otro. Y eso lo miden con un coeficiente medio de silueta, que sería de -1 a 1, siendo -1 mal agrupamiento y 1 un buen agrupamiento, y también con la inercia, que lo que hace es diferenciar valores entre el mismo clúster, es decir, la homogeneicidad del clúster. Hicimos primero un preprocesamiento de datos en los que bueno, eliminamos todos los pacientes que tenían valores nulos, con lo cual pasamos de 453 pacientes a 106 pacientes que tenían todos los valores con creatinina, y lo que hicimos también fue dividirlo en otro grupo distinto con el aclaramiento renal, porque claro, era una determinación que de rutina pedían mucho menos los médicos y entonces teníamos menos pacientes. Entonces, bueno, estos son un poco nuestros resultados, en el que vemos pues, que, por supuesto, el valor que más afecta en el desarrollo de fracaso renal agudo pues, es la creatinina en el momento del escáner.
Y también vimos que se asociaba al tipo de escáner, de tal manera que los escáneres de cuello y de tag body tenían más fracaso renal. Aquí vimos, bueno, pues realizamos 6 modelos, dependiendo un poquito, en uno la variable principal de la creatinina, el otro el aclaramiento, en otro ambos. Y luego, en esos, a unos les aplicamos antes el análisis de componentes principales y a otros no. Y lo que hicimos, fue compararlo y vimos que, según el coeficiente de silueta, el más alto, pues el que nos daba mejor resultados, pues era el que tenía como modelo la creatinina y se le había aplicado previamente los análisis de componentes principales. Esto lo que se representó gráficamente y podemos verlo, ¿no? Lo que habíamos dicho, los más juntitos y los más homogéneos son los que mejor funcionan. Pues efectivamente coinciden con el grupo que tenía una silueta mejor. Y por último podemos concluir que nuestra incidencia de fracaso renal agudo asociado a contrastes es del 7,5%, que es más frecuente cuanto mayores son las creatininas en el momento del escáner y con exploraciones de cuello y tag body. Y la agrupación según el desarrollo de fracaso renal agudo asociado a contraste con Machine Learning es ya posible, pudiéndose incluso llegar a una predicción con inclusión de más pacientes, más variables y la comparación con otros algoritmos. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. ¿Alguna pregunta? Yo creo que en la línea también un poco de la comunicación anterior, ¿no? La inteligencia artificial nos invade. En hemodiálisis, por ejemplo, ya tenemos varios modelos predictivos y en los que estamos trabajando. La pregunta es, según esto, ¿tenéis pensado cuánto se va a tardar en poner algún modelo en práctica? ¿Cómo aplicamos esto a la práctica clínica? Yo creo, la verdad es que, bueno, lo que comentaban previamente, ¿no? De momento, yo creo que está a nivel, pues eso, de investigación en las universidades, pero es que esto va rapidísimo, ¿no? Ya vemos cómo estos alumnos se están incorporando en las universidades y, bueno, yo creo que va a ser muy útil, ¿no? En hacer sistemas de detección precoz, sobre todo, ¿no? Que nos ayuden pues, a discriminar ese tipo de pacientes pues, que pueden tener un riesgo de desarrollar una insuficiencia renal crónica o un fracaso renal agudo. Y además creo que los médicos, pues ahí jugamos un papel fundamental. Los ingenieros no van a poder desarrollar esto solos y bueno, yo creo que es un ámbito muy bonito para que, bueno, abramos la mente y nos lancemos a colaborar pues, con otro tipo de personal, ¿no? Que yo creo que nos puede aportar mucho. Yo creo, claro, lo que se analiza aquí es si la herramienta es útil, que evidentemente va a ser útil y sobre todo que tiene una ventaja de que vas a poder meter muchísimas variables. En el trabajo no metisteis el tipo de contraste que se utilizó, porque yo creo que siempre hablamos de contrastes, pero no todos los contrastes iónicos no son iguales. Es verdad que los contrastes que se utilizaban a lo mejor hace 12 años, pues ahora se han metido más contrastes de isosmolares que probablemente afecten el resultado. El problema de estos estudios es que, claro, no es este caso, ¿no? pero utilizan muchísimos datos y estos datos no han sido recogidos para esto. Entonces, es verdad que los ingenieros, cuando hablas con ellos, te dicen la importancia del dato, ¿no? De la calidad del dato. Un poco lo que hemos hecho con este estudio pues, ha sido lanzarnos y empezar a aprender. Pero lógicamente, si queremos tener resultados válidos, pues tendremos que trabajar en conjunto pues, con muchos hospitales, muchos datos y cuidando pues, quizá estos detalles. No sé qué os parece a vosotros. Patro, tenía una última pregunta, Patro. Bueno, Beatriz, me ha encantado. La verdad es que me supera a mí. Me gusta mucho que no lo cuentes porque, claro, es mucho más fácil que lo cuentes tú que estar leyendo. Lo que me ha llamado la atención, porque empezasteis con 400 pacientes, imagino que son pacientes que se habían sometido a un contraste, ¿no? Pero luego os quedáis con 100 y pico. Doy por hecho que es que quitasteis todos los que se habían hecho el contraste de forma ambulatoria y que no le hacen analítica, o os quedasteis con los ingresados, con los que eran más graves, claro, porque tener analítica del 24, 48 y 72 horas después de un contraste son poquísimos. Efectivamente.
un poco lo que nos pasó. Hicimos como no es estudio piloto, bueno, hicimos como una prueba, ¿no? Decir, venga, ¿cuántos tags se han hecho con contraste en el último año y cuántos datos tienen? Y la verdad, se habían hecho muchos escáneres, pero te das cuenta que la mayoría bueno, por no decir todos, los que se hacían ambulantes no tenían controles analíticos. Y entonces dijimos, pues nos vamos a centrar, como nuestro hospital está todo informatizado, pues en los últimos 12 años, todos los que estén hospitalizados para asegurarnos que van a tener una analítica, pero ni aún así. O sea, de 400 y pico pacientes, habéis visto, y creatinina, porque ya aclaramiento de creatinina, ya eso era... Y bueno, y eso que hicimos, interpolación, pero aún así es que no sale. Pero bueno, sí que me resultaba interesante, pues bueno, lo hemos hecho con los estudiantes. Yo he aprendido mucho y bueno, pues por contaros un poquito, bueno, pues lo que estamos haciendo. Gracias, Beatriz. Muy bien. Gracias. La siguiente comunicación lleva el nombre de remisión renal de amiloidosis AL tras el tratamiento de enfermedad hematológica del Hospital 12 de Octubre y presenta Irene Martín Capón. Muchas gracias. Bueno, como sabemos, el tratamiento de la amiloidosis AL se basa en el tratamiento de la discrasia de células plasmáticas y en el tratamiento de soporte de aquellas complicaciones que ocurren por la afectación de distintos órganos. Una vez hemos empezado el tratamiento, hacemos una primera evaluación de la enfermedad que, según las guías, tiene que ser a los 3 o 6 meses del inicio del tratamiento. ¿Cómo hacemos esta evaluación de la enfermedad? Pues lo haremos a nivel plasmático con el descenso de la carga monoclonal y con la función orgánica, con la medición de los siguientes parámetros. De forma que si hay afectación renal, deberíamos hacer una medición de la creatinina plasmática, una medición del aclaramiento de creatinina y de la proteinuria en 24 horas o el cociente proteinuria-creatinuria. ¿Y cómo definen la remisión? Pues la remisión se define como un descenso del 50% de la proteinuria y que no exista un empeoramiento de la función renal de más del 25%. Y por el contrario, se define progresión como un incremento de la proteinuria de más del 50% o una elevación de la creatinina de más del 25%. Estos parámetros son importantes, especialmente en aquellos pacientes con una carga monoclonal tan baja que no puede servir como guía para la remisión hematológica y en la que la remisión renal se utiliza como guía del tratamiento de la afectación hematológica. ¿Pero es realmente suficiente este tiempo para hacer una evaluación de la remisión renal? Pues intentando responder esta pregunta, realizamos un estudio observacional retrospectivo de 74 pacientes diagnosticados de amiloidosis AL y con afectación renal. El objetivo principal era analizar el tiempo hasta la remisión hematológica y el tiempo hasta la remisión renal. La principal etiología en nuestros pacientes fue la gamapatía monoclonal IgG-lambda, seguida del mieloma múltiple IgG-lambda. De los 74 pacientes, 54 recibieron tratamiento hematológico y de aquellos que no recibieron tratamiento, ninguno hizo remisión hematológica y tampoco hizo remisión renal. Y de los pacientes que se trataron, tuvimos una tasa de respuesta hematológica del 32% y una tasa de remisión renal del 22%. Pero lo más interesante era el tiempo hasta la remisión, ya que estos pacientes tenían una mediana de tiempo hasta la remisión hematológica de 10 meses, mientras que para conseguir la remisión renal tardaban una mediana de 30 meses. No hay mucho publicado acerca de todo esto. El grupo que más lo ha estudiado es el de la Clínica Mayo, liderado por Nelson Lung, que evalúa en el 2005 60 pacientes que se tratan con un trasplante de precursores hematopoyéticos. Y en el año 2013 hacen una actualización de sus resultados con un total de 141 pacientes. Ellos consideran la remisión hematológica tras el trasplante de los precursores hematopoyéticos y lo que ven es que el tiempo hasta la remisión renal para conseguir una remisión parcial tardan 12 meses los pacientes y para una remisión completa hasta 24 meses. Hay otros casos aislados y series de casos con unos resultados muy parecidos y que aportan un poquito más de evidencia a estos resultados.
A grandes rasgos, todos estos pacientes se pueden dividir en 3 grupos en función de la evolución que tienen. Aquellos pacientes que tras la remisión hematológica tienen una desaparición de la proteinuria, pero sin embargo a nivel renal todavía hay una persistencia de los depósitos de amiloide. Aquellos pacientes que hacen remisión hematológica, pero no hacen una remisión renal con una persistencia de la proteinuria, y aunque en la biopsia se ve que ya no hay depósitos de amiloide, sí se evidencia una esclerosis glomerular que puede justificar esta ausencia de remisión de la proteinuria. Y por último está en el grupo de pacientes que hacen remisión hematológica, desaparición de la proteinuria y además desaparición de los depósitos de amiloide. ¿Y cómo podemos justificar esta variabilidad de los resultados? Bueno, pues quizá porque el depósito de amiloide no sea el único causante de la proteinuria e influya el daño polocitario por otras moléculas de inflamación o citoquinas. Y al igual que en otras patologías como la nefropatía membranosa, en la que sabemos que la remisión puede ocurrir meses después del inicio del tratamiento, quizá en la amiloidosis esté ocurriendo algo parecido y la remisión no la veamos hasta tiempo después de la remisión hematológica. Nos hemos centrado mucho en el tratamiento hematológico para hacer desaparecer los depósitos de amiloide, pero quizá es igual de importante el tratamiento antiproteinúrico, ya que sabemos que la proteinuria es uno de los principales factores de progresión a la esclerosis y a la enfermedad renal crónica. Así que si nos preguntásemos qué debemos hacer o si debemos utilizar la remisión renal como guía del tratamiento hematológico, pues quizá depende. Si no hay remisión hematológica, es indicación de iniciar una segunda línea de tratamiento quimioterápico. Y si hay remisión hematológica, deberíamos mirar quizás en qué momento estamos después del inicio del tratamiento. Si estamos en los primeros 12 meses, podríamos intensificar ese tratamiento antiproteinúrico y hacer una nueva reevaluación a nivel renal a los 12 meses. Y si pasados esos 12 meses todavía persiste una proteinuria significativa sin resolución de la misma, podríamos realizar una biopsia renal que nos hablará de si existe una resolución o una progresión de los depósitos de amiloide y nos dará datos también de la esclerosis a nivel glomerular o de la cronicidad que tengan los pacientes y que puedan justificar esa falta de remisión. Así pues, podemos concluir que en los pacientes con amiloidosis AL, la remisión renal ocurre de forma más tardía que la remisión hematológica, lo cual debe hacernos tratar con cuidado estos pacientes y utilizar con cuidado la remisión renal como guía del tratamiento hematológico. Y sin duda los antiproteinúricos son un tratamiento que ayudan a optimizar el tratamiento y a valorar la función renal en estos pacientes. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo nada más que quería hacer un comentario. Nosotros tuvimos un caso en el servicio que se tenía en el óptico, sí se tenía, aparecía rojo Congo, pero en la inmunofluorescencia no te aparecía, en la inmunohistoquímica no te aparecía ninguna cadena. Al final resultó ser una AL. La amiloide es difícil de interpretar hasta desde el primer momento. Una de las preguntas que te iba a hacer precisamente es si estaría indicada la biopsia, pero ya me la has respondido, la rebiopsia, ¿no? Porque yo creo que está claro que hay otros factores que no solo el amiloide que producen la lesión histológica. Aquel caso yo recuerdo, curiosamente, al final la señora falleció, fue una L y tenía depósitos de cadenas ligeras no en el riñón, sino los tenía en el hígado, al final. Entonces es muy complicado, sí. Muy complicado ya desde el principio. Y aunque hay mucha discusión en ese sentido cada vez más, muchos autores están abogando por hacer una rebiopsia renal en estos pacientes para valorar continuar o no con el tratamiento hematológico. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Pues muchas gracias. A continuación, tenemos la presentación de glomerulonefritis con depósitos monotípicos no asociada a enfermedad hematológica. Presenta el doctor Jorge Sánchez Iglesias del Hospital Ramón y Cajal. Buenas. Pues
Buenos días a todos. Yo os quería presentar una serie multicéntrica de casos de glomerulonefritis con depósitos monotípicos no asociados a enfermedad hematológica. Y lo primero de todo es definir qué es un depósito monotípico. Un depósito monotípico es un depósito inmunológico formado por un solo subtipo de inmunoglobulina y un solo isotipo de cadena ligera. Ya sabéis que los depósitos inmunológicos en las biopsias se detectan mediante inmunofluorescencia directa en tejido en congelación. Y cuando esta es negativa o bien cuando restringe para cadena ligera, kappa o lambda, se hace una inmunofluorescencia en parafina. Y en algunos casos se requeriría incluso realizar otras técnicas como espectrometría de masas, que está disponible en pocos centros. Y cuando tenemos una glomerulonefritis que tiene estos depósitos monotípicos y además se halla una paraproteína o bien circulante en sangre o bien en orina, estamos ante una glomerulonefritis proliferativa con depósito de inmunoglobulina monoclonal, que es una entidad bien definida dentro del amplio espectro de las gamapatías monoclonales del significado renal. Pero hay algunas veces que no hay una enfermedad hematológica detrás. No obstante, lo frecuente es lo frecuente y siempre debemos hacer el estudio hematológico siempre que hallemos depósitos monotípicos. El primer paso sería buscar esa paraproteína, bien en sangre o bien en orina, habitualmente mediante inmunofijación u otras técnicas, pero en las series, en la literatura, hallan hasta un 20% de casos en los que no se detecta esta paraproteína en suero ni en orina y aún así sí que hay enfermedad hematológica detrás. Por eso, aunque la inmunofijación salga negativa, tenemos que hacer estudio radiológico con prueba de imagen, bien TAC o PEC-TAC, y con biopsia de médula ósea e inmunofenotipo en sangre periférica. Pero como os comentaba antes, no en todos casos hay una enfermedad hematológica, un clon detrás que explique esto. Y una entidad bien definida que ha sido descrita en los últimos años es la glomerulonefritis membranosa-like con depósito de IgG y kappa, que sucede en mujeres jóvenes de menos de 40 años que debutan con hematuria y diferentes grados de proteinuria, generalmente llegando a síndrome nefrótico, y que tienen hallazgos sugestivos de autoinmunidad en el estudio inmunológico, generalmente ANAs positivos a títulos bajos. El patrón óptico que presentan estas mujeres es de membranosa, con depósito de IgG1 kappa, y que se presentan estos depósitos de forma enmascarada. Esto es que cuando se hace la inmunofluorescencia directa en tejido en congelación no se halla esta inmunoglobulina y en cambio cuando se realiza después en parafina sí que se encuentra. Y como veis ahí restringe para kappa en la inmunofluorescencia en parafina. Y esto nos llevó a nosotros a realizar un estudio porque veíamos que nosotros, por lo menos en nuestro hospital, teníamos casos en los que sí que presentaban glomerulonefritis con depósitos monotípicos que no tenían esta enfermedad hematológica detrás, pero no todos cursaban con una glomerulonefritis membranosa como estaba descrito en la literatura. Y entonces recogimos los datos desde 2015 de 3 centros que envían sus biopsias renales para estudio en inmunofluorescencia en parafina y estudio ultraestructural en anatomía patológica del Gregorio Marañón, y que pues, los criterios de inclusión eran que tuviera estos depósitos monotípicos y que el estudio hematológico fuera completo y fuera negativo. Analizamos los patrones histológicos, el curso clínico y cómo respondieron al tratamiento. Y se recogieron una serie de 7 casos, la inmensa mayoría mujeres, de una edad media de 62 años, que presentaron la gran mayoría síndrome nefrótico, 2 casos asociando síndrome nefrítico y 2 casos presentando únicamente proteinuria subnefrótica. La proteinuria media al debut fue de 4 gramos y la mitad de los casos aproximadamente presentaban microhematuria en el sedimento. En cuanto al patrón óptico más frecuente, fue curiosamente membrana proliferativa, y que 2 de los casos, los que cursaban con síndrome nefrítico, presentaban además proliferación extracapilar en la biopsia. El patrón en segundo en frecuencia fue el de membranosa y tuvimos también un caso de proliferativa mesangial. El depósito de inmunoglobulina fue en todos los casos de IgG y la mitad de los casos restringían para kappa, la mitad de los casos restringían para lambda. Si os fijáis, en el caso de las membranas proliferativas, la mayoría de los casos, si bien es una serie corta, restringían para lambda. Y el 57% de los casos se presentaban de forma enmascarada, que es lo que os he comentado, de que solo se presentaba el hallazgo de la inmunoglobulina en la inmunofluorescencia en parafina. Y la localización de los depósitos fue más frecuentemente subendotelial.
Los depósitos se confirmaron con el microscopio electrónico, excepto en 2 casos que no hubo muestra suficiente, y en todos los casos en el electrónico los depósitos eran no organizados. Aquí os traigo unas fotografías de las biopsias renales de los 2 patrones más típicos, el de membrana proliferativa y en segundo lugar, el de membranosa. Los 2 aquí restringían para capa. El primer caso se presentó de forma enmascarada y por eso os traigo la fotografía de la inmunofluorescencia en parafina en tejido digerido con proteasa, y el de abajo, el de la membranosa, no se presentó de forma enmascarada y la inmunofluorescencia fue tanto positiva en congelación como en parafina. Y el estudio hematológico, como he comentado, fue negativo en todos los casos. Se hicieron inmunofijaciones seriadas a lo largo de los años y en todas fueron negativas, tanto en sangre como en orina. Los PET-TAC no mostraron lesiones en ninguno de los casos y las biopsias de médula ósea, como mucho, presentaban plasmocitosis leve politípica, sin otros hallazgos. Las creoglulinas fueron negativas en todos los casos y el inmunofenotipo en sangre periférica fue negativo normal en todos los casos. Solo hubo un caso que no se realizó biopsia de médula ósea. Y en cuanto al tratamiento y evolución, hay que diferenciar por los tipos de patrones. En cuanto a los 3 casos que presentaban o bien patrón membranoso o bien patrón mesangial, se les puso de entrada antiproteinúricos y remitieron de forma espontánea 2 de los 3 casos únicamente con antiproteinúricos. Y un tercer caso requirió tratamiento inmunosupresor que se realizó con rituximab y presentó respuesta completa, remisión completa. En cuanto a los 4 casos de patrón membrano proliferativo, ninguno remitió únicamente con tratamiento antiproteinúrico y requirieron, por tanto, tratamiento inmunosupresor, que se realizó en todos los casos con esteroides, 2 en monoterapia y 2 en biterapia, uno de ellos con micofenolato y otro con ciclofosfamida intravenosa. Los 4 casos remitieron, pero un caso presentó corticodependencia y otro caso presentó un curso remitente recurrente con varios brotes y estos 2 casos requirieron un tratamiento inmunosupresor de segunda línea, que uno de ellos se hizo con rituximab y otro con ciclofosfamida. De estos 2 casos, solo respondió uno de ellos, quedando el segundo en hemodiálisis crónica. Los restantes 6 casos han tenido una buena evolución, presentando una creatinina actualmente, después de una mediana de 22 meses de seguimiento, similar a la creatinina al debut, y presentando proteinurias subnefróticas en todos los casos, incluso 2 casos proteinurias negativas. Todo esto nos lleva a concluir que la presencia de depósitos monotípicos en las glomurulonefritis no siempre se conlleva que exista un clon, una enfermedad hematológica detrás, y la patogenia de esto todavía está por aclarar. Se necesitan más estudios, ya que es algo poco frecuente. De hecho, en la literatura hay descritos muy pocos casos. La forma de presentación clínica histológica más frecuente en nuestra serie fue el síndrome nefrótico y el patrón de glomerulonefritis membrano proliferativa. Los depósitos monotípicos fueron enmascarados en el 57% de los casos y esto resalta la importancia de realizar la inmunofluorescencia en parafina, que no debe olvidársenos que existe y que debemos hacerla cuando está indicada. Los casos que debutaron con proteinuria subnefrótica fueron los que presentaron remisión espontánea con los antiproteinúricos frente al resto de formas clínicas que requirió tratamiento inmunosupresor y que con este presentaron una buena evolución, remitiendo el 80% de los mismos. Se necesitan series más amplias de casos que permitan establecer unas pautas de manejo terapéutico óptimo para estos pacientes y más estudios para definir qué hay detrás de estas enfermedades, si realmente son autoinmunes o cuál es la etiopatogenia de todo esto. Y eso es lo que os quería comentar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Más que pregunta, es una reflexión, simplemente insistir en la importancia de la inmunofluorescencia en parafina, ¿no? Que los que tenemos ya una edad pensamos cuántos casos se nos habrán escapado sin diagnóstico, ¿verdad? Sí. Esto es así. ¿Alguien quiere comentar algo? Interesante. Muchas gracias.
Bueno, la siguiente comunicación la presenta el hospital el 12 de octubre. El título es El tiempo en diálisis hasta trasplante renal. Hora de revisar las estrategias de acceso al trasplante. Presenta Rocía Rodríguez Gallo. Buenas, soy Celia González García. Quería disculpar a la doctora Rodríguez Gallo que no ha podido acudir. Bueno, como sabéis, en la sala el trasplante renal es la terapia de reemplazo renal de elección, ya que se ha demostrado que mejora la calidad de vida y aumenta la supervivencia en nuestros enfermos renales. Como sabemos, ahora hay una importante escasez de donantes, así como una inclusión de más receptores con criterios expandidos, lo que hace que las tasas el tiempo en lista de espera siga sin descender a pesar de las medidas implementadas en muchas zonas del territorio nacional. Asegurar la equidad del acceso al trasplante renal, independientemente de la zona en la que residan, es importante. Como sabéis, el Hospital 12 de Octubre es el hospital que más trasplantes realiza anualmente de la Comunidad de Madrid, pero también es cierto que es el hospital que más pacientes tiene incluidos en lista de espera, una lista de espera bastante compleja. De hecho, ahora mismo, en el momento actual, tenemos 275 pacientes en lista de espera, lo que supone aproximadamente el 36% de los pacientes en lista de espera de toda la Comunidad de Madrid. Queríamos saber un poco si esta amplia lista de espera repercutía en el tiempo que nuestros pacientes permanecían en ella. Por tanto, nuestro objetivo primario era conocer exactamente cuáles eran los tiempos de espera que había en nuestro hospital e identificar si había factores implicados en ello. Esto es un análisis un poco de una auditoría interna de nuestro hospital, pero bueno, sería un poco de cara a todos en conjunto desarrollar estrategias para optimizar los recursos y así mantener la equidad en el acceso al trasplante. Para ello hemos realizado un estudio retrospectivo desde el inicio de diálisis hasta el trasplante renal de los pacientes trasplantados entre los años, desde enero de 2016 hasta enero del 2022. Se analizó características clínicas del receptor, así como pues, la fecha de inicio de diálisis, la inclusión en lista de espera, la fecha del trasplante, el programa por el cual accedió al trasplante renal y los eventos de contraindicación temporal. Se incluyeron un total de 531 pacientes trasplantados renales, un amplio porcentaje, una mayoría fueron varones, más del 60%. Los grupos sanguíneos, pues, como es de esperar, más comunes fueron el grupo 0 y el grupo A, con más del 80% de los pacientes trasplantados entre estos años. La mediana de edad fue aproximadamente de 58 años, con un 20% en cada una de las décadas entre los 50 y los 70 años. Fue un primer trasplante renal en el 80% de los trasplantados, por tanto, un 20% fueron trasplantes iterativos y de un 6% de toda la muestra fueron un tercer trasplante o un trasplante posterior al mismo. Aproximadamente un 15% accedieron a este trasplante a través del Plan Nacional de Acceso al Trasplante Renal de Pacientes Hiperinmunizados, o PATI, y bueno, que sabéis que además se inició en junio de 2015, o sea que simplemente habríamos dejado unos 6 meses fuera que no nos dio tiempo a analizar, y con eventos de contraindicación temporal tuvieron aproximadamente un 8% de los pacientes, que no se ha excluido para el estudio que os voy a presentar porque no había diferencias entre grupos. Como también era un poco previsible, pues en función del grupo sanguíneo, el tiempo de espera variará de forma significativa, de forma que los grupos 0 y los grupos A esperan aproximadamente una mediana de 30 meses hasta el trasplante renal. También de forma significativa influirá si es un primer trasplante o si es un trasplante iterativo, duplicándose de 2 años a 4 años. Y también de forma significativa si acceden al trasplante a través del programa de hiperinmunizados o si no lo realiza con una mediana de si lo haces a través del programa PATI de 54 meses. No hubo diferencias significativas entre los decenios por grupos de edad, que más o menos como nosotros intentamos machear el donante y el receptor, lo cual es bastante llamativo porque hay bastante escasez de donantes jóvenes. Sorprendentemente también en el análisis multivariable el único predictor que aumentaba significativamente el tiempo de espera fue el trasplante iterativo.
Aquí os pongo las tablas más precisas de exactamente lo que tarda un paciente en función de su grupo sanguíneo, de su número de trasplante y de su década de edad en recibir un trasplante renal. En este caso son los primeros trasplantes que, como veis, llama la atención que los grupos, en las décadas de los 50 a los 70 años aproximadamente esperan una mediana de 30 años, mientras que... meses, perdonad. Más. Y en el grupo A se ven más penalizados los pacientes un poco más jóvenes, sobre todo la década de los 40 años, que esperan 3 años, en este caso sí son años. Hay muchos grupos que solo tenemos la mediana porque el tamaño muestral fue muy pequeño, 1 o 3 pacientes, por tanto tampoco se puede extrapolar estos datos a lo que esperarían actualmente en un primer trasplante renal. Aún así, son datos que para un grupo AB, que sería el más beneficiado en teoría para recibir el trasplante, pues son elevados con percentil 75 pues, de más de 2 años prácticamente. Como ya hemos comentado, el trasplante iterativo pues, aumentará el doble el tiempo de trasplante para trasplantarse. Sobre todo, llama mucho la atención la década de los 50 años, en los que los 11 pacientes que pertenecían al grupo A tardaron una mediana de 6 años para trasplantarse y los 11 pacientes del grupo 0 tardaron una mediana de 11 años. Entonces, un poco queríamos conocer los motivos por los cuales nuestra lista de espera es tan amplia. El primero de ellos es que creemos que tenemos un porcentaje y una tasa de inclusión en lista de espera mayor que las de otros centros. Por ejemplo, mostramos ahí el estudio, el registro nacional, en el que vemos que el porcentaje de inclusión en España es aproximadamente del 20%. La Comunidad de Madrid no lo facilitó, pero también se incluye en torno al 20%, con porcentajes algo mayores en Cataluña o las Islas Baleares. Nuestro porcentaje en lista es mayor, con un 36,4%. También la tasa de inclusión es de 141 por millón de población, que es mayor que otros hospitales de la comunidad. El segundo de los factores que creemos que aumenta nuestro tiempo en lista de espera, nuestro número de pacientes y por tanto nuestro tiempo, es ser lista de refugio para receptores tanto complejos vascularmente como complejos inmunológicamente. De hecho, actualmente en la lista tenemos un 33% de no adscritos a nuestro área sanitaria que no van en una lista independiente, se engloban en nuestro conjunto de lista de espera. Por tanto, es cierto que nuestros pacientes del propio área podrían verse penalizados. A modo de ejemplo, esos son los trasplantes que realizamos el año pasado de pacientes fuera de nuestra área sanitaria, que se corresponderían en torno al 32%. Por tanto, como conclusiones, en nuestro centro el tiempo de espera para acceder al trasplante es excesivamente largo, incluso en edades y grupos sanguíneos generalmente favorables. Es fundamental conocer los tiempos de espera de todas las listas para poder implementar medidas que mantengan la equidad al acceso del trasplante renal, y es cierto que ser lista de refugio de pacientes complejos e hiperinmunizados, como también los amplios criterios de indicación de trasplante, puede generar un efecto negativo en la espera de los pacientes de nuestro área sanitaria. Muchas gracias. Hay una pregunta, Marian. Muchas gracias. Realmente esos datos ya los conocemos a algunos jefes de servicio y coordinadores de trasplante, pero claro, analizar el porcentaje de lista de inclusión de espera de otros hospitales cogiendo datos del 2017 me parece un poco sesgado y no real. Y concluir de que ese es uno de los puntos por el cual los pacientes del 12 de octubre esperan una mediana, que no la has puesto, de 800 días para recibir un trasplante renal, mientras los hospitales están por debajo de 100, pues tampoco me parece una conclusión real. Entonces, yo creo que tenemos que ver por qué los pacientes, desde mi punto de vista, incluidos en la lista de espera del 12 de octubre, tiene una inequidad, y ahí yo sí que veo la inequidad con respecto a los pacientes incluidos en otra lista de espera, que a lo mejor hay que plantearse que ese, no me acuerdo, porcentaje tan elevado de pacientes que no son de vuestra área, estáis, desde mi punto de vista, perjudicando a vuestros pacientes de vuestro área. Entonces, esta es mi conclusión. Yo he visto esos datos, o sea, no se puede evaluar la tasa de trasplante según un área poblacional, no se puede evaluar la lista de espera
o la inclusión de unos pacientes cuando no lo has validado, por ejemplo, por edad. Yo no sé si mi población es la misma que la tuya o la misma que el 12 de octubre. Habrá que ver, o sea, es que parece que estamos diciendo que hay hospitales que incluimos menos, o sea, que hacemos las cosas mal, evidentemente, porque si estamos teniendo pacientes en diálisis que no los incluimos, ¿por qué no los incluimos? O sea, me parece, evidentemente no te lo estoy contando aquí, sino estoy reflexionando y no es una pregunta para ti, probablemente, pero estoy reflexionando de algo con lo que no estoy de acuerdo. Gracias. Gracias, Esther. Bueno, yo creo que ese trabajo, si lo miramos pensando que nos sentimos atacados, no somos productivos. Ninguno, ni vosotros, ni nosotros, ni nadie. No, no, no. Al contrario, este trabajo se hizo porque nosotros trasplantamos la mitad de nuestra lista de espera. Saben los números que hacemos cada hospital. Esto no nos medimos. Lo que queremos es que nuestros pacientes, un grupo cero de 40 años, no esté 3 años para su primera oportunidad. Incluso a lo mejor hay que hacer una lista única de estos pacientes en la Comunidad de Madrid y que se llevan más de 2 años esperando, lista única, que entren, ¿de acuerdo? Lo que hay que dar es soluciones, María, no perjuicios, ¿de acuerdo? El análisis concreto, nuestra auditoría, fue porque trasplantando la mitad de nuestra población de lista de espera nos quedamos con la otra mitad y volvemos a llenar, ¿vale? Entonces siempre volvemos a llenar y hay pacientes, incluso grupo A mayores, que ahora y no hace unos años están esperando un tiempo que no nos parece que deberían de esperar. No tenemos más donantes y no tenemos más oportunidades. Hay que devolver los páncreas-riñón. Nosotros hacemos páncreas-riñón, hay que devolverlos. Hay que revolver los hepatos renales. Entonces, al final lo que queremos, si hay que hacer listas únicas en determinados grupos que lleven más de 2 años esperando, nosotros encantados, encantados. Lo que pasa que, bueno, hay que trabajarlo con el resto de hospitales, pero no es una auditoría para no sentiros abrumados ni atacados. Yo creo que no se hizo nunca en ese sentido, sino justificar qué pasaba con nuestra lista de espera, ¿por qué estamos duplicando los trasplantes de vivo ahora a nosotros? Porque le estamos dando información a nuestros pacientes. Oiga usted, 40 años, grupo cero, se va a tirar usted 3 años en lista. Oportunidad, trasplante de vivo. Y esto se ha visto ahora un crecimiento que en parte es por esto, Mariano. O sea, que no se puede hacer de otra manera. No sé si me explico. Sí, yo te entiendo, pero yo me siento atacado porque antes de esto he recibido una información y unas conclusiones y unas medidas a tomar con las cuales no estoy de acuerdo. Entonces, esa parte que ella no la ha contado, pero que nosotros sabemos, y entonces yo abogo por la equidad de que cualquier paciente de la Comunidad de Madrid tenga el mismo acceso a trasplante. Pero no me parece que en la auditoría esa, lo primero, que los datos sean reales, porque si yo tengo 61 pacientes en la lista de espera y he trasplantado el año pasado 74, evidentemente he cambiado la lista de espera, ¿no? Claro, la renuevas. Entonces, la renuevo, efectivamente. O sea, la equidad es que tu paciente del grupo A tarda 60 meses. Perdón. Escuchadme, no podemos seguir. Llevamos 4 minutos de retraso, va para 5. Bueno, después de esta polémica que desde luego seguimos adelante porque vamos muy mal de tiempo. Bueno, muy mal, un poquito mal. La siguiente presentación habla de la diabetes post-trasplante. ¿Es tan perjudicial como hace 2 décadas? Rol de los SGLT2 y lo presenta Rómulo Cachu Loaiza, del Hospital Clínico San Carlos. Buenos días. El abordaje de la diabetes post-trasplante ha variado en los últimos 10 años. Sin embargo, no disponemos de datos recientes del impacto de esta patología en los pacientes trasplantados renales. En este estudio del 2016, es un estudio prospectivo multicéntrico de 7 centros españoles, ya se establece que, ya se dice que la diabetes post-trasplante es un factor de riesgo establecido para patología cardiovascular. En este otro estudio del 2012 se ve cómo la supervivencia de aquellos pacientes diagnosticados de diabetes post-trasplante es peor que aquellos pacientes que no están diagnosticados con diabetes post-trasplante o que tienen la glucosa plasmática en ayunas alterada. Y además se ve que aquellos pacientes, al año
de los pacientes diagnosticados con diabetes post-trasplante, no hay diferencias en cuanto a supervivencia del paciente en los pacientes que están con tratamiento, bien sea antidiabéticos orales o insulina, o que no están recibiendo ningún tipo de tratamiento. Ya nos adentramos al 2022 con este estudio coreano, que es un estudio retrospectivo de 1.800 pacientes diagnosticados de diabetes post-trasplante, y se ve que este grupo de pacientes ya tiene mayor riesgo para eventos cardiovasculares y para muerte censurada por falla del injerto. Y además se ve que aquellos pacientes que recibían tratamiento insulínico presentan peores resultados. En este otro estudio del 2023, es un estudio prospectivo también coreano. Para resumir, se dice que aquellos pacientes con diabetes post-trasplante de larga evolución es un factor de riesgo para tener eventos cardiovasculares. Por todo ello, realizamos el siguiente estudio, cuyos objetivos son describir la evolución de los pacientes trasplantados renales que desarrollan diabetes post-trasplante y evaluar el impacto a medio plazo en términos de complicaciones cardiovasculares y supervivencia tanto del injerto como del paciente. Para ello realizamos un estudio descriptivo, retrospectivo, de pacientes trasplantados renales que desarrollan esta patología con una corte que va desde enero del 2005 a diciembre del 2020, donde analizamos las características basales, tratamiento insulínico, tratamiento inmunosupresor y datos analíticos, y se evaluó la incidencia de complicaciones cardiovasculares y supervivencia tanto del injerto como del paciente. Fueron 1.047 pacientes trasplantados renales, que de ellos 268 cumplían criterios de diabetes post-trasplante según criterios del ADA. Y los dividimos en 3 grupos, de acuerdo al tiempo de tratamiento, bien sea con antidiabéticos orales o con insulina. El primer grupo fue pacientes que recibían este tratamiento menos de 3 meses, de 3 a 12 meses y más de un año. El tiempo de seguimiento medio fue de 148 meses y en esta primera tabla podemos ver los 3 grupos antes mencionados, menos de 3 meses a 12 meses y más de un año, y vemos las características basales, donde no hay diferencias significativas en estos 3 grupos, a excepción de la hemoglobina glicada, que podemos ver que tiene un mayor porcentaje el último grupo. En esta segunda tabla tenemos el tratamiento concomitante, donde podemos apreciar que la suspensión de prednisona antes del año es mayor, es más del 50% en el primer grupo, aquellos pacientes que recibían tratamiento antidiabético menos de 3 meses. En cuanto al tratamiento inmunosupresor, analizamos la combinación de Imetor más tacrolimus, que son los inmunosupresores más prodiabéticos, y podemos ver que el último grupo que recibían tratamiento antidiabético más de un año es el que tiene mayor porcentaje, aunque sin diferencias entre estos 3 grupos. En cuanto a tratamiento con bloqueo del RAS y estatinas, más del 60% de nuestros pacientes estaban con estos tratamientos. Y en cuanto a tratamiento con ISGLT2, nuestra N es muy pequeña. Solamente 29 pacientes recibieron este tratamiento durante el seguimiento. En esta tercera tabla tenemos los eventos asociados a la diabetes post-trasplante, donde podemos ver que no hay diferencias significativas en cuanto a estos 3 grupos. En cuanto a eventos cardiovasculares, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, vasculopatía periférica, hay un pequeño porcentaje mayor en el último grupo de tratamiento más de un año, aunque sin diferencias significativas entre los 3 grupos. Realizamos estas tablas de supervivencia donde no se aprecian diferencias en cuanto a supervivencia del injerto ni supervivencia del paciente. Es por ello que realizamos otro subgrupo, aquellos pacientes diagnosticados de diabetes post-trasplante que recibían diabetes post-trasplante más de 12 meses con tratamiento insulínico y lo comparamos con pacientes diagnosticados de diabetes post-trasplante más de 12 meses sin tratamiento con insulina. En esta primera tabla de supervivencia podemos ver que no hay diferencias en estos 2 grupos en cuanto a supervivencia del injerto, con una P de 0,9. Pero en cuanto a supervivencia del paciente, podemos apreciar claramente que aquellos pacientes que recibían tratamiento con insulina tienen una menor supervivencia comparado con el otro grupo. En cuanto a características basales y tratamiento con esteroides e inmunosupresión, no habían diferencias en ambos grupos. Pero sí había un porcentaje mayor de eventos cerebrovasculares en el grupo de diabetes post-trasplante con tratamiento insulínico más de 12 meses, 1 versus 4. En cuanto al tratamiento con ISGLT2, como ya mencioné, nuestra N es muy pequeña, de 29 pacientes, y podemos apreciar aquí que aquellos pacientes que recibían tratamiento con ISGLT2 tienen una mayor supervivencia comparada con el otro grupo, aunque ya mencionó que nuestra N es muy pequeña. Y para concluir, los pacientes trasplantados renales con diabetes post-trasplante presentan un menor riesgo de complicaciones cardiovasculares y mortalidad comparado con estudios de décadas anteriores. La presencia de esta patología
la presencia de diabetes post-trasplante con necesidad de insulina más de 12 meses podría asociar mayor mortalidad que los pacientes sin necesidad de insulina. Y el tratamiento con ISGLT2 podría ser beneficioso para estos pacientes en términos de supervivencia del injerto y del paciente. Gracias. ¿Alguna? Sí. Entiendo que la insulina, el tratamiento con insulina, que son los que tienen peor evolución, ¿es un surrogado de peor control metabólico de los pacientes? No sé si me explico la pregunta. Si has comparado grupo de insulina frente a no insulina. Sí. O sea, lo comparamos tratamiento insulínico con los otros pacientes que no recibían insulina, pero estaban recibiendo otro tipo de antidiabéticos orales. Sí. Por eso, que decir que las hemoglobinas glicadas, por ejemplo, estaban igual. Es decir, que cuando sabes que el tratamiento de la diabetes en el trasplante es escalonado. Empezamos por los antidiabéticos orales siempre que y pasamos, optimizamos con la insulina. Entiendo que es que ese grupo era el que peor control metabólico tenía. Sí, era el peor control metabólico, sí. Vale, perfecto, gracias. ¿Más preguntas? Bueno, yo no quiero hacer una reflexión, ¿no? Es el papel que empiezan a ocupar los ISGLT2 en prácticamente en todo, ¿no? Pues se va a convertir el pan tratamiento. Y se necesitan más estudios, como ayer en el simposio que hubo sobre antidiabéticos, pues quedó expuesto. ¿No hay nada en pregunta? Si no, pasamos a la siguiente comunicación. Vale, muchas gracias. Bueno, la siguiente comunicación lleva por título Resultados del ensayo clínico ProERCAN, efecto de bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la progresión de la enfermedad renal crónica de pacientes mayores de 65 años con nefropatías no proteinúricas. Presenta Ana García Prieto del Hospital Guerrero Marañón y del Hospital Universitario Severo Ochoa. Bueno, buenas tardes. Gracias por aguantar aquí hasta el último momento a los presentes. Y nada, vengo a contaros los resultados de un ensayo clínico que diseñamos hace ya pues, más de 5 años, que se presentó aquí el diseño inicial, pues, si no me equivoco, el año 2018, y ahora hemos finalizado el tiempo de seguimiento de 3 años y vengo a contar un poco los resultados. Como ya se ha mencionado previamente en este congreso y como todos sabemos, la enfermedad renal crónica se está postulando como la potencial primera causa de muerte en países desarrollados para el año 2100 y es a expensas de un envejecimiento poblacional y de un aumento de la población mayor con enfermedad renal crónica. Esto hace que cada vez tengamos una población más envejecida y con una enfermedad renal crónica que en general es de perfil de lento progresador en muchos casos. Gente con poca albuminuria y con algún factor de riesgo cardiovascular, pero que en general progresan poco. Hace ya pues, muchos años, décadas, que salieron los primeros ensayos clínicos con bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como el RENAL, el IDNT, el REIN, que demostraron la eficacia del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona en el control de la presión arterial, la proteinuria y el riesgo cardiovascular y sobre la progresión de la enfermedad renal crónica, pero es verdad que la mayor parte de estos ensayos incluían pacientes diabéticos, eran el gran grueso de los pacientes incluidos, y en general se excluían pacientes mayores de 65 años, con lo cual esta población que decimos que cada vez va a ser más prevalente en nuestro medio está un poco excluida. Hace poco se han publicado los resultados del trial Stop ACA en el New England, que probablemente muchos habéis leído, que se llevaban esperando muchos años, que evalúan el efecto de la retirada o del mantenimiento de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Y bueno, se incluyeron 410 pacientes aleatorizados a retirada del bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona o mantenimiento. Y los resultados que han salido publicados en el New England concluyen que no hay diferencias entre los que mantienen el bloqueante y los que lo suspenden, con lo cual, por el efecto beneficioso que tienen estos fármacos en las enfermedades cardiovasculares de nuestros pacientes, la idea es intentar mantenerlo.
Bien, esto es así, pero también es verdad que en este ensayo pues, no se incluyeron pacientes, bueno, hay pacientes un poco más mayores, pues hay pacientes mayores de 65 años, pero no estaba específicamente diseñado para esta población. Y hace ya 5 años en el AJKD que salió una controversia sobre el uso de bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, nos daban como una serie de guiones de investigación que deberíamos llevar a cabo en los próximos años porque no había evidencia. Y uno de los grupos poblacionales donde no había evidencia eran estos pacientes mayores con enfermedad renal crónica no proteinúrica y que están pobremente representados en los ensayos clínicos hechos hasta la fecha. Con estos antecedentes nos planteamos en su día evaluar el efecto de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la progresión de la enfermedad renal de pacientes añosos con patologías no proteinúricas y como objetivos secundarios pues, valorar la seguridad de los bloqueantes mediante la evaluación del número de episodios de hiperpotasemia y de fracaso renal, evaluar el efecto de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona en el riesgo cardiovascular de pacientes añosos con enfermedad renal y evaluar el efecto del uso de los bloqueantes en mortalidad global y cardiovascular de este tipo de pacientes. Para ello diseñamos un estudio abierto, aleatorizado, prospectivo y controlado en grupos paralelos en el que incluimos pacientes mayores de 65 años con enfermedad renal crónica estadio 3 y 4 sin proteinuria, es decir, con un índice de albúmina creatinina en orina menor de 30 miligramos y dependiendo del antihipertensivo previo que tuvieran, si el paciente no tomaba bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona en los 3 meses previos, podía ser incluido directamente. Si lo tomaba previamente, había que hacer un periodo de lavado de 1 mes y si seguía cumpliendo los criterios de no proteinuria, fundamentalmente, que era para lo que lo hacíamos, se incluía. Excluimos pacientes diabéticos, pacientes con nefropatías glomerulares primarias o secundarias, porque en general asocian hiperfiltración y más tendencia a proteinuria, pacientes con insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica previa, pacientes que tuvieran mal control tensional, monorrenos por el mismo tema de la hiperfiltración y obviamente alérgicos a los fármacos o con incapacidad para firmar el consentimiento informado. Incluimos un total de 88 pacientes, 40 en el grupo de bloqueantes y 48 en el de no bloqueantes. Los pacientes en el grupo de bloqueantes recibían lisinopril de 20 miligramos al día y los de no bloqueantes se quitaba el bloqueante que tuvieran y se iniciaba amlodipino o lercanidipino. El seguimiento propuesto es de 3 años, con algunos análisis intermedios que también hemos presentado como póster en alguna sesión anterior. Y estos son un poco los resultados de las características basales de nuestra muestra, una edad media de en torno a 77-78 años, sin diferencias entre ambos grupos, una prevalencia de sexo varón del 50% en el grupo de bloqueantes y de 37% en el grupo estándar, pero que las diferencias no eran estadísticamente significativas. Y sí que encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la etiología, ya que en el grupo de tratamiento estándar había una mayor prevalencia de pacientes con nefropatías vasculares. La randomización no estaba diseñada para que esto fuera evitable y no es algo que nos hemos encontrado al analizar los resultados. No creemos que tenga gran relevancia en los resultados finales porque se comportan de forma similar estas dos patologías cuando no tienen albuminuria, que era un criterio de inclusión en nuestra muestra, que como ven no hubo diferencias en estos datos. Sí que había pequeñas diferencias en el filtrado basal, pero que no eran estadísticamente significativas, observando un menor filtrado en los pacientes que fueron aleatorizados para recibir tratamiento estándar, pero a pesar de ello, los pacientes a los que se les retiró o que no fueron aleatorizados a recibir bloqueantes, no solo no progresaron, sino que mejoró discretamente su filtrado glomerular durante el tiempo de seguimiento y, por contra, en el grupo de los bloqueantes, un descenso de 4 mililitros minuto durante el tiempo de seguimiento, muy pequeño porque era una población que de por sí es muy lenta progresadora. No hubo diferencias en cuanto a la albúmina en ambos grupos durante el tiempo de seguimiento y tampoco en las cifras de potasio entre ambos grupos ni en las cifras de presión arterial. En cuanto a mortalidad, 6 pacientes fallecieron de la muestra global, 3 en cada grupo, lo cual supone un 7,5% del grupo IECA y un 6% del grupo no IECA.
Y en cuanto a eventos cardiovasculares, se registraron 3 episodios de insuficiencia cardíaca en el grupo IECA, un infarto y un accidente cerebrovascular en el grupo control, con lo cual no hubo diferencias entre ambos grupos. Recordamos que era una población que en general tiene bajo riesgo cardiovascular, salvo porque son hipertensos, pero no eran diabéticos y no tenían cardiopatía previa, porque era un criterio de inclusión. En cuanto a episodios de hiperpotasemia grave, entendida como hiperpotasemia que requiere consulta en urgencias o hospitalización, se registró una en el grupo IECA y ninguna en el grupo control. Y en cuanto a los efectos adversos, sí que registramos 4 casos de EMAs por lercanidipino en el grupo de tratamiento estándar, 1 de tos por IECA en el grupo de bloqueantes y en hipertensión mal controlada, 1 en el grupo de tratamiento estándar y ninguna en el grupo IECA. En cuanto a episodios de fracaso renal agudo, registramos 1 en el grupo de bloqueantes y 1 en el grupo control, todo esto sin diferencias. Con todo ello concluimos que en pacientes añosos con enfermedad renal crónica de etiología no diabética y sin proteinuria, ni me falta poner antecedentes cardiovasculares, de efectos cardiovasculares, el uso de bloqueantes del sistema renina-angiotensina no añade beneficio a la progresión de la enfermedad renal crónica y no encontramos diferencias en mortalidad ni eventos cardiovasculares durante el tiempo de seguimiento entre los pacientes que recibían bloqueantes y los que no, y que por supuesto estos hallazgos deben confirmarse en estudios con mayor tamaño muestral. Eso es todo. Muchas gracias. Una pregunta. Bueno, enhorabuena, Ana. Como siempre, un trabajo magnífico y además investigación independiente de la buena, ¿no? Bueno, imagino lo que os ha debido de costar reclutar esas peritas en dulce en una consulta, ¿no? Pero yo creo que el resultado es muy interesante y quería preguntarte si habíais visto diferencias en cuanto a la aparición de fracaso renal agudo en la evolución, por ejemplo. Porque es una cosa que siempre piensas que un IECA puede proteger en algo, pero que en un anciano que hace a lo mejor depleción de volumen, pues el tenerle con el IECA pues puede implicar. Entonces, esa era mi pregunta y yo creo que habéis aportado, bueno, pues valor, ¿no? Vuestro granito de arena para contestar una pregunta que puede hacer daño. Gracias, Patricia. Era un ensayo, pues eso, modesto y sin medios, vamos, los medios estándar de todos los días, pero hemos registrado un episodio de fracaso renal agudo en el grupo de IECAS y ninguno en el grupo control. Es verdad que es menos de lo esperable, porque es verdad que teníamos, de hecho, la idea con la que esto se plantea es que el típico anciano frágil que toma el IECA solo por hipertensión y no tiene otra clara indicación, pues en verano, que hace más calor, se hipotensa y demás, puede hacer más fracaso renal, y no lo hemos visto tanto. Es verdad que la N es pequeña, pero uno en el grupo de IECAS sí que registramos y ninguno en el grupo control. Así que solo, no consideramos que eso se pueda, pero adelante. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo creo que felicidades por el trabajo. Una de las cuestiones que hay, que se trataron con la lodipino y el arcanidipino, hubiese sido bueno que hubiese pasado si hubiese habido manidipino en el grupo de antagonistas del calcio. Sí, la verdad que esto no lo diseñamos así y lo hemos mantenido porque estaba en el protocolo, pero hubiera sido, después de ver además las reacciones que no me parecen desdeñables, porque 4 de 48 es casi un 10% de los pacientes que recibieron el arcanidipino queda registrado por su médico de atención primaria o en consulta que hace DEMAS, o sea que sí. Vale, muchas gracias. Bien, pues vamos ya con la última comunicación. Es el efecto de las técnicas de sustitución renal y trasplante sobre las microvesículas procedentes de endotelio y plaquetas, biomarcadores de riesgo cardiovascular y trombótico. Y lo presenta Gemma Valera Arévalo. Vale. Muchas gracias por la presentación. Bueno, como todos sabemos, una de las principales comorbilidades de la enfermedad renal crónica es las patologías cardiovasculares. Para hacernos un poco una idea de esta importancia, aunque yo creo que ya todos lo sabéis, hasta un 70% de los pacientes en etapa 5 presentan hipertrofia ventricular izquierda. El riesgo de enfermedad cerebrovascular aumenta hasta un 10%, cada 10 mililitros de filtración que recae, lo que cae disminuye la tasa de filtrado glomerular por debajo de los 60 mililitros por minuto. Hasta un 25% de las muertes totales en diálisis y hasta 2/3 de las muertes por causa cardiovascular en diálisis son atribuibles a arritmias. El problema que nos encontramos en la clínica y en la práctica es que, si bien muchas de estas patologías son susceptibles de seguimiento, en la mayoría de los casos o en muchos nos encontramos con patologías cardiovasculares que son eventos agudos, como pueden ser un ictus o un infarto de miocardio, que son difícilmente predecibles. Por tanto, yo me voy a basar en un concepto que es el de la disfunción endotelial,
que es como un poco el paso subyacente, el paso previo a esas enfermedades cardiovasculares que se producen en estos pacientes. En el contexto de la enfermedad renal crónica, a causa o como consecuencia de esas toxinas urémicas que se acumulan y también de otra serie de alteraciones como una inflamación crónica y alteraciones en el estado redox, se produce una senescencia de las células endoteliales. Estas van a secretar una mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias, especies reactivas de oxígeno que se van a acumular y también factores de crecimiento. Esto va unido también a una activación de las plaquetas en el torrente sanguíneo. Estas células endoteliales senescentes y estas plaquetas activadas van a secretar unas partículas llamadas microvesículas que se van a liberar al torrente sanguíneo y que son potentes partículas señalizadoras que participan en un montón de procesos de señalización y en la homeostasis del organismo. Ya que estas partículas van a estar en el torrente sanguíneo, van a ser susceptibles de ser medidas en plasma. Como objetivo general del estudio tuvimos analizar las microvesículas como posibles biomarcadores de riesgo cardiovascular y trombótico en pacientes con enfermedad renal crónica y como objetivos parciales tuvimos estudiar los niveles de microvesículas procedentes de plaquetas en las diferentes fases y tratamientos de la enfermedad, estudiar los niveles de microvesículas procedentes de células endoteliales en las diferentes fases y tratamientos de la enfermedad y analizar también la expresión de factor tisular o CD142, que es un factor protrombótico en ambos subtipos de microvesículas. Para ello, el Servicio de Nefrología del Hospital 12 de Octubre de Madrid suministró muestras de sangre periférica de 40 sujetos con enfermedad renal crónica avanzada, 40 en hemodiálisis, 36 en diálisis peritoneal y 40 personas que habían sido receptores de un trasplante renal. Así como estudiamos 18 sujetos control para establecer los valores de referencia. Como era de suponer y como esperábamos, los pacientes con enfermedad renal crónica tenían una mayor tasa de hipertensión, diabetes mellitus, dislipemia y hiperuricemia, pero también tenían en enfermedad renal crónica avanzada ambos subtipos de diálisis y los sujetos trasplantados tenían mayores tasas de cardiopatías, así como observábamos una alta incidencia de vasculopatías en los sujetos que habían sido receptores de trasplante renal con respecto al resto de grupos de estudio. Para evaluar las microvesículas de las que he hablado previamente, a partir de la sangre periférica aislábamos el plasma y en ese plasma realizábamos una técnica de inmunofluorescencia directa, utilizando anticuerpos marcados frente a anexina 5, que es considerado un marcador general de microvesículas, CD31, CD41 y CD142, que es el factor tisular. Realizamos el fenotipado de las microvesículas por citometría de flujo, teniendo en cuenta que las microvesículas endoteliales son CD31 positivas, CD41 negativas y que las microvesículas plaquetarias son CD31 positivas, CD41 positivas. Y también por citometría de flujo realizamos el estudio de la expresión del CD142 o factor tisular en ambos subtipos de microvesículas. Como resultados obtuvimos que en cuanto a las microvesículas plaquetarias se observaba una mayor cantidad de microvesículas en diálisis peritoneal y en trasplante con respecto al resto de grupos, observándose una tendencia a la alza también en hemodiálisis. Y en cuanto al porcentaje de estas microvesículas plaquetarias, este estaba disminuido tanto en enfermedad renal crónica avanzada como en hemodiálisis. Esto se debe a que, como he comentado previamente, en la enfermedad renal crónica se asocia a una activación plaquetaria, especialmente en las técnicas de diálisis se ha observado, que a su vez induce una agregación plaquetaria, pero también diversas coagulopatías. En cuanto a las microvesículas endoteliales, hemos observado un incremento de estas microvesículas en plasma en la técnica de hemodiálisis con respecto al resto de grupos de estudio. Y esto se debe a que las toxinas urémicas unidas a proteínas de difícil eliminación mediante las técnicas de diálisis, como por ejemplo el indoxilsulfato, han mostrado inducir una senescencia endotelial y por tanto una mayor liberación de estas microvesículas, que como he comentado antes, entre otros procesos también participan en la homeostasis vascular. Y en cuanto a la expresión del factor tisular, hemos visto que en la técnica de diálisis peritoneal hay un incremento de este factor tisular en microvesículas plaquetarias, tanto en valores absolutos como en niveles porcentuales. Y observamos unos niveles similares en microvesículas endoteliales. Cabe destacar que en los sujetos trasplantados tenemos unos niveles inferiores incluso en microvesículas plaquetarias similares a los que cabría esperar en una persona sana. Y esto, como he comentado previamente, el factor tisular participa en procesos trombogénicos, con lo que puede ser considerado o postularse como un biomarcador de riesgo trombótico.
Como conclusiones generales, tenemos que los pacientes en hemodiálisis tienen niveles elevados de microvesículas endoteliales. Los pacientes en diálisis peritoneal tienen niveles elevados de microvesículas procedentes de plaquetas y hay una mayor expresión de factor tisular en diálisis peritoneal en general en ambos tipos de microvesículas. El trasplante, a su vez, parece recuperar niveles de factor tisular similares a los sujetos sanos. Y como conclusión general, podemos decir que las microvesículas procedentes de endotelio y de plaquetas, así como la expresión de factor tisular, podrían ser potenciales marcadores tempranos de ese daño endotelial subyacente y estas alteraciones asociadas a lo que en un futuro podrían ser problemas de coagulación. Por último, destacar que esto es un estudio multicéntrico y agradecer a todas las instituciones que han participado en la obtención de los resultados. Muchas gracias. Bien, como hemos recuperado tiempo, no sé si hay alguna pregunta en la sala. Yo te quería hacer una pregunta, como esto de las microvesículas que ya ha salido en otras charlas también en esta misma reunión, parece como muy atractivo últimamente. ¿Hasta qué punto crees que podrían servir como marcadores de eficiencia de tratamiento sustitutivo en la práctica clínica, su medición? Yo creo que son bastante prometedoras, especialmente en estos aspectos que he comentado. En cuanto a la eficacia, sí que podrían ser un buen biomarcador cuando nos referimos a la eficacia en cuestión de ser técnicas protectoras frente a ese daño cardiovascular. Evidentemente, yo soy bióloga, no soy médica, entonces en otras áreas de eficacia de las diálisis no puedo opinar tanto porque no las hemos estudiado todavía, pero yo creo que en este contexto de cómo afecta realmente las diferentes técnicas, no solamente de diálisis, incluyendo la diálisis peritoneal, sino también las diferentes técnicas dentro de la propia hemodiálisis, a este daño endotelial subyacente que posteriormente va a provocar esas enfermedades cardiovasculares, creo que sí que podrían ser buenos biomarcadores de este aspecto. Muy bien, pues muchas gracias. Con esto concluimos esta sesión y pasamos ya a la entrega de premios y clausura. Gracias.